Ah, Para el día de hoy les quería comentar un poco sobre cuál ha sido mi experiencia en el curso de área media del Club de Aéreo Santiago. Algunas cosas que me han gustado y quería comentar un poco algunos conceptos básicos o conceptos mínimos que deberíamos tener ya como piloto, que eso fue uno de los puntos principales que nos comentaron en la primera clase. Bueno, hasta ahora todavía no he terminado la parte teórica, tengo que rendir el examen y luego hacer la parte práctica, pero sí quería comentarles un poco la experiencia que he tenido. Hasta ahora ha sido algo muy enriquecedor para mí, muy bacán, sobre todo porque es donde ahora que uno empieza a repasar todos los conceptos básicos en la escuela o en el curso de área básica, es ahora cuando uno puede empezar a hacer como clic sobre muchas de esas cosas que uno estudió en la escuela básica y ahora que ya uno tiene algunas horas más de vuelo encima, pues te vas dando cuenta de ciertas cosas de por qué esto, por qué aquello, por qué hay ciertas definiciones y procedimientos que están establecidos de esa manera. Em, y yo creo que de cierta forma esto me ha permitido también como enamorarme de nuevo de la aviación. Uno de los focos precisamente que nos comentaron del curso de área media es profundizar en los conceptos, a diferencia del curso de área básica, que básicamente es como tener los conceptos teóricos claros y la pericia en el avión para poder obtener la licencia de piloto privado. Ese es como el objetivo del curso de área básica. En el curso de área media, obviamente, después de todo esto, es ir a profundizar. Entonces, algunos de los conceptos mínimos que deberíamos tener claros, partiendo por las diferencias entre curso, rumbo y derrota. Sabemos que el curso es lo que uno planifica o estima que uno debería estar volando cuando uno arma, digamos, toda la planificación del vuelo. El rumbo es donde tú terminas apuntando el avión y entendemos también que esto va influenciado por los vientos, la dirección del viento, intensidad y demás. Y por último está la derrota o el track, que es lo que efectivamente el avión eh, por donde va pasando. Entonces tener claro esos tres conceptos y adicionalmente esto también tener claro las diferencias en el norte geométrico, perdón, norte geográfico o norte verdadero y norte magnético. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, también uno hace también unas correcciones. ¿Qué es lo que pasa? Uno vuela según el compás, que es un instrumento magnético, pero cuando uno hace la planificación inicial, todas las cartas aeronáuticas están con norte geográfico. Entonces uno tiene que hacer toda esa conversión dependiendo de estas líneas isogónicas y todo el asunto. Bueno, en fin, hay que tener todas esas diferencias claras. Una curiosidad aquí es que cuando uno va a tomar los vientos, generalmente los tomas de los reportes, por ejemplo, METAR o un GAMET o los TAF también. Ahora, esos vientos que están ahí, que te dan dirección e intensidad, uno se podría preguntar, ¿están expresados bajo el norte geográfico o norte magnético? Y eso también te hace pensar, bueno, espérame, la torre cuando me da autorización para despegar o aterrizar también me indica la dirección de los vientos y la intensidad. Esos mismos vientos que me dice la torre están en norte geográfico o magnético. Bueno, el caso es que, para hacerlo simple, todo lo que está escrito, uno podría decir que está en norte geográfico o norte verdadero. Y todo lo que te digan, si te digan, te lo van a dar en norte magnético. Esa digamos como la norma general, como por si en algún momento les preguntan o si les genera curiosidad el tema. Ya, el otro punto importante o el otro concepto importante a tener digamos, bien claro son las diferencias de las altitudes, ¿cierto? Altitud de presión, que sabemos que está asociado a una atmósfera estándar, esto de los 15 grados a nivel del mar, 29,92, etc. Y eso también cómo se relaciona con la altitud de densidad, que sabemos que la altitud de densidad es básicamente lo que nos va a indicar el performance del avión. Eh, entonces, tener como bien claro las diferencias de esto. Y obviamente cuáles son las cosas que afectan. La que principalmente afecta mucho más es la temperatura. Eso es lo que va a afectar mayormente la densidad, la altitud de densidad. El otro tema importante es saber cuándo estamos volando QNH y cuándo deberíamos volar QNE. Básicamente, sobre los 10.000 pies estaríamos volando en QNE, que es setear el altímetro en 29,92, y bajo los 10.000 pies estaríamos volando con QNH, que bueno, son las mediciones de presión que nos pueden ir dando en distintos aeródromos o distintas zonas de la ruta. Aquí hubo
un punto donde yo tenía dudas y es porque siempre cuando se habla de altitud de transición se dice, bueno, es que el TMA de Santiago estableció que son 10.000 pies, etcétera, etcétera. Eh, y claro, ahí uno se pregunta, espérame, entonces fuera del TMA de Santiago significa que debería volar en QNE. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque entra el otro concepto que son los niveles semicirculares, que es esta cuestión de que, bueno, si estás volando hacia el sur, vuelas en impares más 500 y al norte vuelas pares más 500. Pero estos niveles semicirculares se deberían aplicar, creo que es desde los 2.000 pies AGL o 3.000 pies AGL hacia arriba. Pero a esas altitudes todavía estamos en QNH, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Es como un poco confuso cuando te hablan niveles semicirculares, porque la palabra niveles te hace asumir que estás volando en QNE, pero buscando como más esta información y también conversándola con algunos colegas, mi entendimiento hasta ahora es que en todo el territorio de Chile, siempre que estés volando bajo los 10.000 pies, se estaría ocupando QNH. La excepción creo que son algunas zonas o espacios que están al norte, que obviamente por temas de elevación geográfica, ahí se colocan o se configuran otras altitudes de transición. Y bueno, entendiendo esto, lo que a mí me hace pensar es que en aviación general, dado que son aviones chicos, lo que volamos, no son presurizados y demás, generalmente siempre nos vamos a mantener bajo los 10.000 pies. Entonces se podría concluir que en la gran mayoría de los casos siempre vamos a estar volando con un setting de QNH en nuestro altímetro. ¿Ya? Bueno, esas son las conclusiones que he llegado hasta ahora con la información que he investigado. El otro punto importante a tener en cuenta son las diferencias entre velocidades. Que ahí, bueno, tener bien claro qué es la velocidad indicada, que es lo que obviamente nos muestra el velocímetro, versus la velocidad verdadera, que sabemos que depende de nuevo de las altitudes, la densidad del aire y toda una cantidad de cosas. Básicamente la velocidad verdadera es la velocidad en la que nos movemos dentro de una masa de aire. Y bueno, ¿por qué ocurren estas diferencias? Con lo que me dice el velocímetro, sabemos que es porque, bueno, el velocímetro mide el impacto de las moléculas de aire en el tubo pitot, pero a mayor altitud hay menos densidad, por lo tanto hay menos moléculas, por lo tanto la lectura que te da el velocímetro va a ser distinta a la velocidad real, por eso es velocidad verdadera, a la que te estamos viendo dentro de la masa. Pero adicionalmente, también tenemos que pensar de que muy probablemente esa masa de aire en la que estamos volando también se está moviendo, que es precisamente los vientos. Entonces, respecto a la Tierra, hay que tomar todo esto en cuenta porque termina impactando sobre estos cálculos de velocidad terrestre. ¿Y por qué la velocidad terrestre es importante saberla, sobre todo cuando uno va navegando? Porque eso te afecta principalmente en los tiempos de recorrido entre un punto A y un punto B. Y la diferencia entre ese tiempo impacta directamente en el consumo de combustible que se esté haciendo en el momento del vuelo. Y bueno, obviamente el combustible es lo más preciado que tenemos siempre en el aire, es lo que uno tiene que estar siempre muy atento y tiene que estar cuidándolo siempre. Y bueno, todos estos cálculos, sí, obviamente uno lo hace antes de subirse al avión, hay toda una planificación y demás, pero por eso es que hay que tener bien claros todos estos conceptos y cuál se deriva uno del otro. El cuarto tópico o tema es el tema de la compensación de mezcla. Y aquí de nuevo estamos también entendiendo cómo esto impacta el consumo de combustible. Yo sí, digamos, podría entender el tema de la compensación de mezcla, el por qué, esta variación entre el aire que tenemos disponible versus cuánto combustible mezclamos y es lo que entra en combustión dentro del motor. Pero lo que a mí me generaba mayor confusión era la diferencia entre reach of peak y el limit of peak. Al final de cuentas son dos configuraciones de cuando uno realiza el procedimiento de compensación de mezcla. Básicamente uno está asociado con el best economy, es decir, con usar la menor cantidad de combustible necesaria versus el best power, o precisamente reach of peak, que no necesariamente es la menor cantidad de combustible que uno podría ocupar, pero es la que te da, entiendo yo, como la palabra lo dice, la mejor potencia, pero adicionalmente no estás estresando tanto el motor, porque no lo estás ocupando al máximo de temperatura posible, sino un poquito menos. Y aquí es algo donde también, curiosidad, probablemente alguna de las preguntas que te pueda hacer un instructor es, ok, pero
Si no llega, si no, en el procedimiento de compensación de mezcla, uno llega al peak, pero después uno tiene que configurar un delta de ese peak. Para dar un ejemplo, llegas a, no sé, 1470 grados Fahrenheit, ese es tu peak, y después tienes que colocarlo del lado rico de la mezcla, es decir, el reach of peak. Ahora, ese lado rico, la pregunta es ¿cuánto es ese delta de temperatura? Y eso está especificado en los manuales de cada avión. En el DA-20, que es uno de los aviones que volamos en la escuela básica, está en la sección 449, es la sección de los procedimientos, en la sección de crucero. Ahí te especifica claramente que el procedimiento para el reach of peak es 25 grados Fahrenheit del peak, ¿cierto? Y curiosamente, en el manual del Cessna 172 November que tenemos en el club aéreo, o en el sitio web del club aéreo, ese manual no te especifica cuánto es ese delta. Aunque, no sé, o sea, se sabe o se entiende que para un Cessna 172 el delta que uno busca es 50 grados Fahrenheit. Pero en este manual que tenemos en el club no está, y lo busqué por todos lados y no estaba. El caso es que hay distintas versiones del manual dependiendo del año, y luego alcancé a conseguir el mismo manual del 172 November, pero del año 79, y ahí sí, en la sección 417, sí especifica, y una tabla y todo lo demás, donde te dice, para el Best Economy es en el peak de la EGT, y para el Reach of Peak, el delta que se busca son 50 grados Fahrenheit. Así que si le genera duda a alguien del club aéreo, a alguien que esté pasando la escuela básica en el curso de área media, ese es un detalle, digamos, a tomarlo en cuenta, pero sí, la información está, y de hecho si le preguntas a ChatGPT o a Gemini te va a decir lo de los 50 grados y va a estar en los manuales. Ya, los otros últimos dos puntos a tener muy claros, que yo creo que en la escuela básica sí los instructores son bastante buenos en esto, es tener claras las entradas visuales, entradas y salidas visuales de Santiago. Por el TMA de Santiago, que es un área súper concurrida, se establecieron algunos canales visuales como para ordenar un poquito el tráfico BFR, y hay algunos puntos y altitudes que uno debería tener siempre muy claras cuando uno está volando en la zona. Obviamente en el Club Aéreo de Santiago, que tenemos el aeródromo de Tobalaba, uno tiene que tener siempre muy claro todos estos canales visuales. Y bueno, obviamente la información la encuentras en el IFI, están ahí las cartas, están los textos también que te explican todo, cuándo hacer los cambios a distintas dependencias de servicio de tránsito y demás. Y aquí conecto con el otro punto, que eso también lo vemos en el curso de área media, en el módulo de reglamentación, que es todo el tema de los espacios aéreos, servicio de tránsito, las dependencias, etc. Y aquí sí que fue donde tal vez yo tenía mayor confusión de todo, sobre todo con el tema de las dependencias de servicio de tránsito. Porque, a ver, en Tobalaba tenemos, en el aeródromo de Tobalaba tenemos a Torre, pero después de Torre uno contacta a la dependencia de Santiago Información, pero Santiago Información no cubre todo el TMA de Santiago. Y hay algunos puntos específicos donde ellos te hacen un cambio, o sea, por ejemplo, al sur te pasan a Rancagua Torre, o al norte te pasan a Peldehue, etc. Pero claro, yo no lograba entender específicamente cuándo debían, por qué pasaron a una u otra dependencia, más allá de lo que es obvio, ¿no? Está cerca del área o del espacio aéreo donde ellos están controlando. Pero es que adicionalmente también está la dependencia de Santiago Radio, pero no es lo mismo que Santiago Radar. Entonces, como que todo esto me generaba un poco de confusión, y bueno, ahí con la clase de reglamentación y buscando también un poquito más de información en internet, en el IFIS y demás, logré entender un poco las diferencias. El caso es que Santiago Información es una dependencia creada específicamente para darle servicios a los vuelos BFR que están en el TMA de Santiago, pero no en todo el TMA, sino es donde hay mayor concurrencia, que es en el área cercana a la ciudad de Santiago. Pero ya después hay unos puntos donde ya no es necesario, no te dan servicio, o Santiago Información no te da servicio, sino que después pasas, dependiendo de dónde estés, a Santiago Radio, que es distinto a Santiago Radar, porque Santiago Radar les da servicio principalmente a los vuelos instrumentales, IFR, que son los que están en salida o llegada al aeropuerto internacional de Pudahuel. Entonces, tener claro todo esto también es súper útil
sobre todo cuando estás volando en un tema como Santiago, que hay distintos espacios aéreos, también tenemos espacios aéreos clase Charlie. Tener claro las diferencias entre clase Eco, clase Golf, desde dónde parte, dónde termina. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en algunos aeródromos tenemos control a partir de, o sea, de una dependencia que es torre, pero hay otros que son información, que no es el mismo tipo de servicio. Por ejemplo, entiendo que en Curacaví existe AFIS. Creo que Rodelillo también, que está cerca de Viña, existe AFIS. Pero Viña, por ejemplo, sí tiene la dependencia de torre y además la dependencia de aproximación. Entonces, bueno, es muy importante entender qué espacio aéreo estás cruzando y adicionalmente con qué dependencia deberías estar hablando en esa zona. Bueno, todo eso está en el IFIS. Y como extra acá, una de las cosas que yo tampoco entendía muy bien era sobre los espacios delta, perdón, las zonas delta y las zonas Romeo. Delta de danger o peligrosas y las restringidas o Romeo. El caso es que para las restringidas no significa que no puedas entrar. Algunas tienen algunos horarios, hay otras que se activan, no siempre están activas. Pero para saber si puedes cruzarlas o no, entiendo que en el IFIS cada definición de la zona Romeo te dice cuál es la dependencia que controla esa zona. Entonces, por ejemplo, en las que están hacia el sur, cerca de Rancagua, la controla Rancagua Torre, hay otras que están más cerca de acá de Santiago, que ahí te comunicas, por ejemplo, con Santiago Información, 122.4. Entonces, bueno, ¿dónde está esa información? Está en el IFIS, donde están las definiciones de cada zona. En esa tabla hay una parte donde te dice cuál es la dependencia que deberías contactar en caso de que quieras ingresar a esa zona. Bueno, eso es como un poco resumido lo que, digamos, algunas de las cosas que quería comentarles sobre el curso de área media y espero poder seguir haciendo estos videos. Ahí me comentan si hay algunos otros conceptos que ustedes consideren básicos o mínimos que todo piloto de aviación en general debería conocer y entender a profundidad. Y con eso me despido. Chao.